Ya. Bueno, mis estimados coleguitas, en principio, muy buenas noches. Mil disculpas, tal vez ayer para el día viernes estaba programado los talleres. Tuve una emergencia pero solo por este sábado lo vamos a dar el taller en un sábado. Ya de la próxima semana vamos a retomar su horario a lo que está programado. Bueno, mis estimados coleguitas, esta noche vamos a hablar acerca de la neuroeducación. Solo se puede aprender aquello que se ama, de este famoso autor que es Francisco Moore. La verdad, un texto muy amplio y a la vez muy interesante. Colegas, tal vez ya otros se han dado la molestia y el tiempito de leerlo. Entonces, vamos a socializar este texto. Yo sé que también lo han leído las gestiones pasadas y vamos a ir compartiendo, ¿ya? Empecemos entonces. Vamos a hablar primero acerca vamos a conceptualizar, ¿ya? ¿Qué es la neuroeducación? ¿No? Este autor nos señala que es una visión de la enseñanza basada en el cerebro, ¿ya? No, en neuroeducación también dice que es tomar ventaja de los conocimientos sobre cómo funciona el cerebro integrados ya sea con la psicología, la sociología y la medicina en un intento de mejorar y potenciar ya tanto los procesos de aprendizaje y memoria de los estudiantes, cómo enseñar mejor eh, en los profesores, ¿no? Entonces, la neuroeducación también incluye, ¿no?, a ayudar a detectar procesos psicológicos o cerebrales que pueden inferir ya en el aprendizaje y en la memoria y en la educación. Mora también nos afirma, ¿no?, que la neuroeducación puede transformar pues la actitud, ¿no?, de muchos maestros en el sentido de producir en ello un tono diferente, emocional y cognitivo, ¿ya? En su forma también de ver la enseñanza, de mentalizar, de responsabilizarse ya frente a la capacidad que tienen los cerebros de los niños de cambiar en lo que respecta a su física, su química, su anatomía y su fisiología, ¿ya? Entonces, en resumen, podemos decir que esta disciplina llevaría a los docentes a ser conscientes de que enseñar es algo mucho más profundo de transmitir ciertos conocimientos. Algunos pilares cerebrales básicos. Bueno, eh, el cerebro humano ya es un órgano muy especial. Es decir, que todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos son expresión del funcionamiento del cerebro, ya en un diálogo constante con los demás órganos del cuerpo humano. Ya entonces, el desarrollo cerebral se produce de forma asincrónica en tiempos diferentes. Y en lo que respecta a su sistema límbico, o sea, en lo emocional, ¿ya? También este autor sostiene que es esencial conocer el mundo de las emociones para captar ya la esencia de la enseñanza. Bueno, entonces vamos ahora a hablar acerca del cerebro humano, ¿ya? ¿Qué es el cerebro humano? Ya vamos a considerarlo al cerebro humano como un órgano heterogéneo, ¿ya? Que está encargado de expresar la conducta, el pensamiento, los sentimientos y el lenguaje, ¿ya? Y comienza su producción, su construcción, mejor dicho, a los pocos días, a los 16 días de ser fecundado, ¿ya? Y en el periodo fetal temprano y fetal tardío hay un proceso muy activo, ¿ya?, de reorganización neuronal y de la corteza cerebral. Ya y en la etapa postnatal se desarrolla la formación de la sinapsis y el árbol déntrico. Ya y de 2 a 4 meses, y aquí de modo muy general se ve la corteza cerebral.
y a los 8 meses ya es el pico máximo donde se alcanza ya la corteza visual. Y de 4 a 7 años se desarrolla el sistema límbico. Desarrollo cerebral. Bueno, se produce, dice, de una forma asincrónica, como dijimos anteriormente, tiene ya diferentes tiempos, ¿ya? Dentro de ello están las ventanas plásticas y la corteza frontal. Dentro de la ventana plástica del lenguaje, este tiene un periodo más o menos de tiempo hasta los de 7 a 8 años, es donde el niño puede completar de aprender a hablar, podemos decir, ¿no? A comunicarse mediante el habla. Y la ventana plástica visual o de la vista, ya aquí es donde van a ver, ¿no? Las formas, el color, el movimiento, ya y se desarrolla esto en diferentes tiempos, ya con una duración de pocos meses, no dura años esto, ¿ya? Y la corteza frontal, por ejemplo, ¿no? Ya esto implica que todo aquello que consideramos humano desde la ética, ¿ya? De la moral, el razonamiento, la responsabilidad, las emociones, la toma de decisiones, todo ello ya lo expresa el cerebro del adulto, ya que llega a formarse de acerca ya de 100.000 millones de neuronas, ¿no? Y esto no termina, dice, ¿no? De madurar hasta los 25 a 27 años. Bueno, la corteza prefrontal, como dijimos antes, ¿no? Desde la ética, la moral, el razonamiento, la responsabilidad social, control de las emociones, también la impulsibilidad, la toma de decisiones, la planificación responsable. ¿Ya? Bueno, dentro de la corteza cerebral tenemos, se divide en, un poquito esto, arribita, ya. Se divide en muchas áreas. Ya dentro de ello tenemos la sensación y percepción. Dentro de ello, nosotros, más que todo, se va esto a los sentidos, ¿no? La visión, la audición, el tacto, la temperatura, el dolor, el gusto, el olfato. Y también dentro de ello tenemos los programas de motores, ya que está aquí la conducta, áreas de asociación, procesos mentales, ¿no? Y también está dividido en dos estructuras, ya que sería el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Dentro del hemisferio derecho está el hemisferio creador de la asociación de tiempos asociados en este espacio, ¿ya? Y en el hemisferio izquierdo está el hemisferio analítico, lenguaje, lógica y matemáticas. Y ambos hemisferios trabajan juntos en conjunción. Vamos a pasar a otro subtítulo que sería Aprendiendo temprano. Eh, ¿Cómo aprende el niño antes de encontrar a la escuela durante los primeros años en el seno de la familia y cómo lo hace en la escuela? Ya, por ejemplo, aquí se propone, ¿no? Delimitar los periodos de desarrollo y encontrar la enseñanza que más encaje en cada etapa, ¿ya? Las funciones de la maduración en los diferentes circuitos o redes distribuidas en el cerebro y la codificación para funciones específicas, ¿ya? Entonces, podemos decir en resumen que todo lo que es la emoción, los sentimientos, sus mecanismos cerebrales y su expresión en la conducta siguen siendo ya la base, el pilar esencial que nosotros como maestros debemos conocer ya para construir, dice, como un edificio pues sólido, ¿no? En la enseñanza. Vamos a pasar ahora a la psicología del desarrollo. Tenemos tres habilidades sociales básicas, ¿ya? Dentro de ello está la imitación. Por ejemplo, los niños imitan, dicen, ¿no? Un amplio rango de conductas de los padres.
Por ejemplo, si nosotros hacemos una palmadita, aplaudimos, ellos también de la misma forma lo van a hacer, ¿no? Si nos despedimos con la manita, un chao, ellos también lo van a ir haciendo. Esto acelera su aprendizaje en corto tiempo, ¿no? Aprenden con observación directa. Al observarnos a nosotros que le decimos chao con la manito, pues está haciendo una observación directa y está aprendiendo, ¿no? En un corto tiempo. Y en la atención compartida, aquí dos personas mirando un mismo objeto, percepción de un mismo objeto. Por ejemplo, si yo dirijo mi mirada a la torta, el niño al verme que yo estoy dirigiendo mi vista a la torta, también lo va a hacer, ¿no? Entonces es un aprendizaje también de las palabras de comunicación social. Y tenemos también la comprensión empática, sentir emociones y sentimientos. Ya aquí el niño empieza a sentir esas emociones. Por ejemplo, si ve a un adulto ya sea llorar de verdad o de mentira, lo inmediatamente se va a acercar tal vez a consolarlo o a darlo. Si muchas veces nosotros con los niños hacemos jugando, ¿no es cierto? Cuando nos quitan algo, nos ponemos a llorar y ellos inmediatamente nos las devuelven el objeto. Entonces ya empiezan aquí a sentir esas emociones, ¿no? Sentimientos. Interviniendo temprano. Bueno, un medio ambiente, dice, ¿no? Estable, estimulante y protector construye en el cerebro infantil los pilares sólidos para una enseñanza efectiva, ¿ya? Y aquí la idea central de la neuroeducación es pues detectar ese déficit que afecta el proceso de aprendizaje, ya la atención exquisita a la conducta del niño, también realizar una intervención temprana de cómo nosotros llegar con un aprendizaje que aprenda mediante las emociones, no como el aprendizaje primitivo, ¿no? Dice este autor que la letra entra antes con sangre y ahora tiene que ser, que tiene que aprender con emoción, con alegría. Vamos a pasar ahora a otro subtítulo que sería del color de las mariposas al pensamiento abstracto. ¿Cuál es el porqué de la alegría pensando en escapar de la pequeña cárcel que representa la clase donde se les enseña en el colegio? ¿Por qué muchos niños recordarán toda la vida cuando en una excursión el maestro les explicó el tamaño y la formas diferentes de muchas hojas, el significado multicolor de las alas, de las mariposas o del aspecto de los colores del arco iris? Bueno, pues sin duda aquí el niño ya comienza a aprender a través de las emociones, ¿no? De las percepciones. Al tocar las hojas ya va a ir percibiendo, ¿no? La sensación que le hace despertar esa curiosidad. Ya aquí el niño es, vamos a decir que, bueno, aquí se produce mediante el pensamiento abstracto, ya un constante aprendizaje que transforma, ¿no? Y cambia su cerebro. Aquí el niño es como una esponjita, ¿ya? Que absorbe, recoge como si fuera agua, ¿no? Todo lo sensorial que le rodea los colores, las formas, los movimientos, las distancias entre los objetos, puede ser también los sonidos y las texturas, el gusto, el olor de las cosas, en fin, ¿no? Pues está en un constante aprendizaje y es así como transforma pues y cambia su cerebro y no solo a través también de tocar, también a través del proceso de mirar, de oír y del juego. Entonces la mente humana esa es como una máquina ya capaz de nombrar cosas abstractas. Bueno, vamos a pasar ahora a otra etapita que es el simulacro de la parte uno. Ya vamos a ahora medirnos a ver si hemos ido asimilando algo. Ya vamos con la pregunta uno y quiero que aquí me participen mis estimados coleguitas si hemos ido eh, asimilando. ¿Quién escribió el libro de neuroeducación? Acabamos de decir al comienzo, ¿no es cierto? ¿Será Francisco Sora Teruel? ¿Francisco Mora Teruel? ¿Francisco Tora Teruel? ¿O Francisco Nora Teruel?
¿Quién es el autor, estimados colegas? Si me pueden decir. La respuesta correcta es Francisco Mora, colegas. Ya este autor es la que ha escrito en su libro de neuroeducación. Vamos con la pregunta 2. Según Mora, el cerebro está encargado de expresar la educación, las señas, la mentalización y los sentimientos, la construcción, el desarrollo, sinapsis y los sentimientos, la conducta, creatividad, el pensamiento y los sentimientos, o la conducta, el lenguaje, el pensamiento y los sentimientos. ¿De qué está encargado el cerebro? A ver, ¿cuál es la respuesta correcta, colegas? La respuesta correcta es la C, ¿ya? El cerebro está encargado de expresar el cerebro humano, ¿no? Es un órgano muy especial, nos dice este autor, no, no solo lo que implica su funcionamiento, ya lo que quiere decir que está encargado de expresar la conducta, el lenguaje, el pensamiento y los sentimientos. Vamos con la siguiente preguntita. ¿Cuándo comienza la construcción del cerebro humano? Hemos dicho, ¿no es cierto? ¿A sus cuántos días de fecundación hemos dicho? A ver, vamos con la... A los pocos días 16 tras la fecundación, a los pocos días 30 tras la fecundación, a los pocos meses 2 meses tras el nacimiento, a las pocas semanas 2 tras el nacimiento. A ver, colegas, participemos. ¿Se escuchan, no, colegas? Sí, Porque estoy hablando solita y pienso que no me están escuchando. A ver, ¿cuál es la respuesta correcta, colegas? inciso Ah, A. exacto, colegas. A los pocos 16 días tras su fecundación ya empieza la construcción del cerebro humano. Ya podemos también corroborar en la página 33. Vamos con la siguiente pregunta. ¿El desarrollo cerebral se produce de forma sincrónica, asincrónica, lenta o todas las anteriores? También mencioné, ¿no es cierto? De B. forma, exacto, asincrónica, ya se desarrolla de forma asincrónica. Ahí está también, ¿no? El desarrollo del cerebro se produce de una forma asincrónica, tiene tiempos diferentes, ¿ya? Como hemos dicho, ¿no? Cada etapa tiene su proceso. Su corteza cerebral del cerebro humano está dividido en áreas que son, también hablamos, ¿no es cierto? Sensación, percepción y los programas motores, emoción, asociación, conducta, creatividad, el pensamiento y los sentimientos, conducta y creatividad. ¿Cuál es la respuesta correcta? Está dividida en áreas, también hablamos, ¿no es cierto? La respuesta correcta es la A, ¿ya? Sensación, percepción y los programas motores. Aquí también está, ¿no? El cerebro humano ¿no? Es un órgano heterogéneo. Su corteza cerebral está dividida en muchas áreas, ¿no? Y estructuras. Por un lado, posee áreas en particular donde se crea la sensación y percepción del mundo, ¿no? Y por otro, las áreas en donde se elaboran los programas motores con los que se ejecuta la conducta, ¿ya? Está en la página 40 la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Su corteza cerebral del cerebro humano está dividido en estructuras que son, también son dos, ¿no es cierto? ¿Cuáles? Hemisferio izquierdo y derecho, corteza prefrontal y creatividad, pensamiento y sentimiento, corteza frontal y prefrontal. Está sencillo también eso, ¿no? Habla de los hemisferio, ¿no? Aquí hay un error de typeo. Ya aquí, por ejemplo, la corteza cerebral está dividida en dos estructuras, ¿no? Los dos son el derecho y el izquierdo, ya que albergan funciones diferentes, ya que está también en el texto. Y esto, tanto el hemisferio izquierdo y derecho siempre funcionan de forma compartida. Eso ténganlo en mente, colegas. Vamos con la siguiente preguntita.
¿Cuáles son las habilidades sociales de la psicología del desarrollo? Hemos hablado también de las habilidades, ¿no es cierto? Son tres, dijimos, ¿no? El lenguaje, la percepción y la imitación. Construcción, el desarrollo, sinapsis y los sentimientos. La imitación, la atención compartida y la comprensión empática. La conducta, el lenguaje, el pensamiento y los sentimientos. ¿Cuáles son? A ver, la respuesta correcta, colegas, es... ¿Alguien tiene la respuesta correcta? Es la C. Dije, ¿no es cierto? La imitación, cuando hacemos las palmaditas, ¿no? Un chao. La atención empática, cuando nos dirigimos con la mirada, ¿no? A un mismo objeto, ¿no? Y la comprensión empática, cuando aquí las emociones, si veo a un adulto llorar, el niño automáticamente corre a consolarlo, dijimos, ¿no es cierto? Está también esto en la página 47, ¿ya? Vamos con la siguiente preguntita. ¿Cuál es la idea central de la neuroeducación? A ver, bueno, es desarrollar en el niño déficit que afectan ese proceso de aprendizaje e intervenir en la aparición de estas conductas para modificarlas en lo posible. Es detectar en los niños déficit que afectan ese proceso de aprendizaje e intervenir en la aparición de estas conductas para modificarlas en lo posible, es adquirir del niño procesos de aprendizaje o todas las anteriores. También hablamos, ¿no es cierto? La idea central de la neuroeducación es, la respuesta correcta es la B, bueno, ya detectar ese déficit, problema que tiene, ¿no? Que afecta el proceso de aprendizaje, ¿ya? Ahí está, ¿no? Afecta el proceso e intervenir en la aparición de estas conductas para modificarlos en lo posible y lo más temprano que se pueda. Ya esto también lo podemos encontrar en la página 54. Vamos ahora con la siguiente preguntita. El niño es una esponja que absorbe como si fuera agua. Es un aprendizaje significativo, emocional, abstracto o todas las anteriores. También hablamos de esto, ¿no es cierto? Es un aprendizaje abstracto. Ya, colegas, todo lo que va a haber sin que esté planificado va a imitarnos, pues va a absorber. Por eso es muy importante en la familia, en la sociedad mismo donde se cría el niño, ¿no? Ahí está, también podemos corroborar en la página 60, ¿no? La respuesta correcta. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, eso sería en cuanto a la primera parte del simulacro. Vamos a pasar ahora a a otro subtítulo, ¿ya? Programando la alegría, emoción. Bueno, podemos decir que aquí la emoción es esa energía codificada en la actividad de ciertos circuitos del cerebro que nos mantienen vivos. Ya el origen de su propia palabra indica movimiento, interacción con el mundo, enciende y mantiene la curiosidad y la intención e interés del descubrimiento de todo lo que es nuevo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí Mora nos explica, ¿no? Que hay aspectos importantes ya para la enseñanza y la educación que está basada en el funcionamiento del cerebro. Esto dice se inicia con la emoción, ¿ya? Podemos decir entonces que la emoción enciende y mantiene la curiosidad y la atención y con ello el interés por el descubrimiento de todo lo que es nuevo. Ya, y el segundo aspecto es la curiosidad, ya que se define como a ver, como el deseo que lleva, ¿no? A conocer cosas nuevas. Es un ingrediente básico de la emoción, ¿ya? La curiosidad está considerado como un ingrediente básico de la emoción
Con ella se abren las ventanas de la atención. ¿Ya? Y el tercer aspecto importante es la atención. Ya la atención es el mecanismo cerebral que se requiere para ser conscientes de algo. ¿Ya? Entonces, pues podemos decir que el ser humano es una máquina de aprender constante, está aprendiendo constantemente el cerebro humano, ¿no? Desde que nace hasta que muere. ¿Ya? Entonces, podemos decir que las palabras son el vehículo del conocimiento. Y en la enseñanza, dice este autor, que debe ir siempre acompañada por la emoción. El que enseña utiliza la palabra lo mejor que puede, ¿no? Muy interesante este texto, la verdad, colegas. A mí me gustó harto. Entonces, de esa forma funciona el cerebro para lograr un aprendizaje significativo, eficiente, debemos tomar en cuenta estos aspectos, ¿no? La emoción, la curiosidad y la atención. Esto tal vez lo han visto también en unos videos, ¿no? Este autor, por ejemplo, una jirafa en el aula. Curiosidad. ¿Qué hace que en una clase llena de alumnos atentos a la que el profesor está explicando el tema en una determinada materia, los alumnos, sin excepción, sean de la escuela primaria o universitarios, jóvenes o mayores, cambien su foco de atención desde el profesor y a lo que explica hacia una jirafa que entra en la clase por la puerta tras pasearse por detrás de él, saliese por la otra. ¿Qué despierta la jirafa que no tenga el profesor? A ver, pues despierta, ¿no? Dice este autor, simplemente curiosidad. Y uno de los ingredientes básicos de la emoción, dijimos que es la curiosidad, que en los diferentes, en lo que es diferente, ¿no? Y sobresale en el entorno y enciende, pues, ¿no? Esa emoción, la curiosidad. Entonces nosotros debemos ser esa jirafa, dice, ¿no? Este autor, para poder llamar la atención, la curiosidad. Entonces vamos a hablar, a ver, acerca de la curiosidad. Ya dijimos que la curiosidad enciende la emoción, ¿no es cierto? Abre ventanas de la atención y crea conocimientos, ¿ya? Y existen dos tipos de curiosidad, no olvidemos, ya puede que también sean estas preguntitas de examen. Uno es la curiosidad perceptual diversificado y el otro es la curiosidad epistémico específica. Que dentro de la curiosidad perceptual lleva a salir del aburrimiento, el aislamiento, ¿no? Cuando tú, por decir, estás aburrido, entonces, por ejemplo, una clase aburrida y de repente puede entrar una jirafa, por decir, ya te despierta, ¿no? Te saca de ese aburrimiento. Y el epistémico, búsqueda específica del conocimiento o saber o querer aclarar algo concreto, búsqueda de información, sobre todo para querer tal vez resolver un problema cuando alguien está desesperado, ¿no? Eso es la curiosidad epistémica, ¿ya? Bueno, aquí podemos también hablar algo de la curiosidad. Cuando un niño manifiesta curiosidad y se reacciona de un modo positivo, pues, ¿no es cierto? Cuando hacemos, no hallamos nosotros como en el aula, tal vez controlar a los niños, de repente hacemos sonar escuchar el sonido de un gato y ellos automáticamente, ¿no? ¿Qué es esto? Oh, un gatito, van a reaccionar de forma positiva, ¿no? Muestra, dice, una necesidad o un deseo de saber más. ¿De dónde está el gatito o de dónde viene ese maullido? Explora espontáneamente, busca y husmea a su alrededor, ¿no? Van a mirar a todos los lados, ¿dónde está el gatito? ¿No? Persiste en la exploración, van a buscar ellos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las estrategias para encender la curiosidad? Este autor nos propone 10 estrategias, ¿ya? Comenzar, dice, con una clase provocadora, frase o dibujo. Tal vez
presentar una imagen que algo pues a ellos les llame la atención, ¿no? Que les provoque esa curiosidad, ¿ya? Presentar un problema cotidiano. Tal vez un compañero al vender heladito se hizo engañar, entonces para no hacernos engañar, ¿qué debemos hacer? Ya estamos planteando un problema cotidiano, ¿no? Crear una atmósfera de diálogo, esa confianza que debe haber entre el docente y el estudiante, ¿no? Dar tiempo para que el estudiante desarrolle su argumento, no nosotros no automático cortarle, tal vez dejarle que piense, analice para que el estudiante pueda argumentar, ¿no? Incentivar al estudiante a que sea él quien plantee el problema, preguntarles cómo les ha ido, a ver, tu papá en qué trabaja, de mío es mecánico y cuántas movilidades al día arregla, tres movilidades, cada movilidad, cuánto cobra y cuánto gana al día. Son problemas que ellos mismos de su diario vivir traen a la escuela, ¿no? Introducir en la clase elementos que impliquen incongruencia, novedad, sorpresa. Siempre debemos llegar, dice, con una novedad, ¿ya? Em, elementos adecuados sin provocar ansiedad, tal vez algo que también nos desespera, ¿no? Debemos cuidar eso. Clase con participación activa de los estudiantes, esperar siempre a ser partícipes de esa clase. Por ejemplo, yo el día viernes, ¿no? Con estudiantes de segundo, saqué el mapa de Bolivia y ahí pongan el nombre de cada departamento y muchos no sabían y otros se preguntaban, o sea, era una discusión tremenda, ¿no? Entonces ellos ayudaban, no, esto es Cochabamba, no, esto es Cochabamba, ¿no? Entonces la clase tiene que ser participativa, activa, ¿ya? Reforzar el mérito y el aplauso ante una buena pregunta o resolución. Debe reforzar el maestro, ¿no? Modular, pero no dirigir la búsqueda de una respuesta por parte del estudiante. Son estas estrategias que nos plantea este autor, ¿ya? Bueno, la ventana del conocimiento. Atención. Bueno, la neurociencia nos enseña que la atención no es único, ¿ya? Por ejemplo, podemos decir que una ventana que se abre en el cerebro a través, se aprende y memoriza. Ya, entonces la neurociencia nos plantea diferentes tipos de atención. Dentro de ello tenemos la atención, atenciones diferentes, ¿no? Con procesos cerebrales diferentes. Ya, atención base que cuando estamos despiertos nos permite estar alerta o vigilantes. También está la atención orientativa que nos permite a nosotros desplazarnos, ¿no? Y la atención ejecutiva, podemos decir que es la que se presta al profesor, pues no, durante la clase cuando está desarrollando un contenido y nosotros vamos prestando esa atención, ¿no? A eso llamamos atención ejecutiva. Y la atención inconsciente virtual, ¿ya? Dentro de ello tenemos, por ejemplo, el mecanismo, ¿no? La atención es el mecanismo cerebral que se requiere para ser conscientes de algo, aprender y memorizar, ¿ya? Y requisito fundamental es la capacidad de captar la atención de los estudiantes, ¿ya? Uno de los requisitos fundamentales. Vamos pasando con el siguiente subtítulo, distinguiendo y clasificando. Aprender. Bueno, este autor nos señala, ¿no? Cuando se nace, aprender es el primer mecanismo cerebral, ¿ya? Que se pone en marcha para adaptarse al medio ambiente, ¿ya? Y para aprender dice que hay que estar en contacto permanente con el mundo, ¿no? Vivir la sensorialidad, el mundo y tocarlo, ¿no? Entonces, este autor nos señala que, ¿no? Aprender es innato, aprender es intrínseco, proceso consustancial, aprendizaje explícito, hay también aprendizaje implícito, capaz de sobrevivir, estar en contacto siempre permanente con el mundo, aprender mediante también los juegos, que siempre el aprendizaje en el niño debe ser placentero.
Vamos ahora con el subtítulo 10, guardando lo aprendido. Vamos a hablar a ver acerca de dónde nosotros guardamos lo aprendido, en la memoria, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la memoria? Ya, la memoria es el proceso por el que retenemos lo aprendido, ya, a lo largo del tiempo. Es un vehículo por el que se transmiten los conocimientos y se crea una cultura, ¿no? Evocar también lo aprendido, ya, y existen aquí dos tipos de memoria. Ya dentro de ello tenemos las memorias conscientes y las memorias inconscientes. ¿A qué se refieren las memorias conscientes? Se refieren a hacer a hechos o sucesos ocurridos que podemos evocar y contar, ¿ya? Contar con memorias declarativas, ¿ya? ¿A qué se refiere la memoria declarativa? Por ejemplo, cuando se tiene una conversación, puede ser, ¿no? Con un amigo, ¿ya? Y dentro de ello tenemos las memorias a corto plazo, que es para corto tiempo. Por ejemplo, tal vez, ¿no? Yo tengo una conversación con ese amigo, pero ya no lo voy a, pues, memorizar, o sea, es retener en mi mente para toda mi vida, ¿no? Tal vez es algo insignificante. Y la memoria icónica decae o se pierde. Tal vez mayor también puede suceder esto en los adultos o también, por ejemplo, yo en el colegio aprendí las matemáticas, pero cuando uno no lo pone en práctica va decayendo y se va perdiendo poco a poco. Cuando mi hijo me dice, mami, quiero que me indiques cómo es este ejercicio de la secundaria porque yo soy maestra de primaria, pero ya, hijito, ya me olvidé esto, ya no sé. Entonces ese mi conocimiento ya se ha ido perdiendo, ¿no? Y las memorias a largo plazo es para toda tu vida. Por ejemplo, puede ser el habla, ¿no? El idioma que hemos aprendido desde niños y vamos a morir con ese idioma, ¿no? Hablando el idioma que aprendimos. Y la memoria del trabajo, ¿no? Permite hilar los conceptos, razonar, pensar, ¿no? Y dentro de las memorias eh, inconscientes, ya aquí podemos decir que son expresados de modo ya no verbal, o sea, ¿cómo podemos decir? Memorias no declarativas, ¿ya? Se evoca, por ejemplo, sin palabras. Yo puedo aprender, por ejemplo, a manejar bicicleta, no necesito comunicarme verbalmente, ¿no es cierto? A batir huevo, en fin, más se va esto a la práctica, ya a ver algo explícito, ¿ya? Esas son las memorias inconscientes. Bueno, vamos a pasar ahora al siguiente subtítulo. Funciones complejas. Ya. Eh, individualidad y funciones complejas, ¿no? Aquí en la escuela no solo se aprende a leer y escribir y hacer cálculo y matemáticas, sino a convivir, a vivir en sociedad y a adquirir los aprendizajes que permitan posteriormente una buena adaptación social, ¿ya? Entonces, por eso se dice que, ¿no? que las funciones de las escuelas no solo es instructiva, ¿ya? Sino que también es educativa, ¿no? Aprender, memorizar y relacionarse con los demás, ese es adquirir, ¿no? Capacidades y habilidades que sirvan, pues, ¿no? Ya sea dentro o fuera de la escuela. Entonces, vamos a ir aquí hablando acerca de la función del cerebro humano es muy compleja, estimados colegas, ¿no? Eso es lo que describe este autor. Ya entonces podemos decir que de modo más formal, ¿no? Estas funciones complejas dice que se han definido como aquellas capacidades que permiten, ¿no? a una persona llevar a cabo con éxito una conducta con un propósito determinado, ¿ya? En ello están, por ejemplo, las funciones, ¿no? que se expresan ya por ejemplo, en planificar, perseguir un objetivo concreto, ¿ya? Y esto lleva implícito el desarrollo de las conductas en las que van a participar, ¿no? Tanto el control emocional,
la aceptación de los valores y el respeto de las normas, ¿ya? Y en definitiva, ¿no? Con éxito, una conducta social concreta, ¿ya? Como acabamos de mencionar, pues, ¿no? Los niños aprenden en los primeros años en el entorno familiar y desde luego después ya en el colegio, ¿ya? Entonces, como dijimos, ¿no? Son las funciones del cerebro son bien complejas, ¿no? Este autor también da un ejemplo cuando les plantea, ¿no? Quien en este momento alza un caramelo, cuando yo me salga, dice, ¿no? Fuera del aula, alza el caramelo, solo le va a tocar uno, pero quien me espera hasta que yo retorne, les va a tocar dos caramelos, ¿no? Entonces, los que son, pues, impacientes o no tienen paciencia, ni bien salió el docente y ya se alzaron un caramelo, pero había, dicen, muchos estudiantes que esperaron a que regrese el maestro y recién ya llegaron a alzar dos caramelos. Entonces, de los estudios que se ha hecho, ¿no? Estudios científicos, se llega a determinar que los que recogieron un caramelo no han tenido esa paciencia de esperar, cuando ya llegan a ser adultos, dice que llegan a ser bien impulsivos, ¿no? Que tal vez hasta no llegan a controlar esa su ira, porque la persona dice tenemos el 25% de criminalidad y no llegamos a controlar nuestro, somos impulsivos, dice, ¿no? Y el estudiante que ha esperado pacientemente y ganó dos caramelos a la vez. Son estudiantes, ¿no? Más tranquilos, que controlan su ira, en fin, ¿no? Entonces, es muy compleja, ¿no? El desarrollo del cerebro humano. Vamos a pasar ahora a la segunda parte del simulacro, ¿ya? A ver, vamos a ver qué hora es. Ah, ya son, está temprano todavía. Eh, vamos con la pregunta 10. Es esa energía codificada en la creatividad de ciertos circuitos del cerebro que nos mantiene vivos. Corresponde a el pensamiento, la emoción, la curiosidad o todas las anteriores. A ver, colegas, participemos. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es la emoción, Sí. colegas. Por ejemplo, ¿no? Aquí la emoción, dice, ¿no? Es esa energía codificada en la actividad de ciertos circuitos del cerebro que nos mantienen vivos, ¿no? Sin la emoción, sin esa energía base, nos encontraríamos deprimidos y apagados. Podemos también revisar en la página 65. Según Mora, ¿qué despierta la jirafa que no tenga el profesor? Dijimos, ¿no? Despierta la atención, despierta simplemente curiosidad, despierta el sentimiento o despierta la memoria. A ver, ¿qué despierta, colegas? Despierta la A ver, curiosidad, colegas, ¿ya? Curiosidad. Ahí está, ¿no? Despierta simplemente la curiosidad, ¿no? Enciende la emoción y con ella, con la emoción, se abren las ventanas de la atención. Poco necesario por la creación de conocimientos. Corresponde a la curiosidad, la emoción, el sentimiento o la memoria. Enciende la emoción. ¿Qué es lo que enciende la emoción? La curiosidad, colegas. ¿Ya? Eso, grábenselo. Enciende la emoción, la curiosidad. Ahí está, ¿no? La curiosidad, lo que es indiferente y sobresale en el entorno, enciende la emoción, ¿ya? Y con ella, con la emoción, se abren las ventanas de la atención, dijimos, ¿no? Poco necesario para la creación de conocimiento. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los tipos de curiosidad según el texto? Mencionamos dos tipos de curiosidad, ¿no? A ver, ¿cuáles son? Curiosidad perceptual diversificada y curiosidad epistémico específica, curiosidad concreta y específica, curiosidad sagrada y concreta o todas las anteriores.
Esto está sencillo, colega. La Ah, respuesta correcta es la A. Exacto, colegas. Se están ganando sus chocolatitos virtuales. Ya, entonces ahí está, ¿no? Argumento. Desde hace relativamente poco tiempo se habla de varios tipos de curiosidad, ¿ya? Por un lado está la curiosidad perceptual diversificada, esa es una, ¿no? Y el otro está la curiosidad epistémico específica que refiere a aquella otra que lleva a la búsqueda específica del conocimiento, a saber o querer aclarar algo concreto, ¿ya? Vamos con la siguiente preguntita. Es el mecanismo cerebral que se requiere para ser consciente de algo. Corresponde a la memoria, la atención, la curiosidad o todas las anteriores. A ver, la respuesta correcta es la atención, ¿ya? Por ejemplo, dice, ¿no? La atención es el mecanismo cerebral, ¿ya? Que se requiere para ser conscientes de algo. Está en la página 81, también las podemos verificar. Vamos con la siguiente pregunta. Francisco Mora afirma que nadie duda que para ser un buen enseñante, un buen profesor a cualquier nivel académico, uno de los requisitos fundamentales es tener la capacidad de hacer creativo a los niños en el aula, la capacidad de captar la atención de los alumnos, la capacidad de captar la ansiedad de los alumnos o ninguna de las anteriores. Tal vez nos pueden también plantear de esta forma las preguntas en el examen. Podemos ir también eliminando las preguntas capciosas, ¿no? Que están fuera del contexto. Ninguna de las anteriores no va a poder ser, pues, ¿no? La capacidad de captar la ansiedad, pues, tampoco, ¿no? Más bien debemos cuidar de no crear ansiedad, dijimos, ¿no? Entonces, la C estaríamos eliminando automáticamente. La A, a ver, la capacidad de hacer creativo a los niños en edad, tal vez puede ser la capacidad de captar la atención. La respuesta correcta, ¿cuál sería, colegas? la B. Exacto, la B. Esa capacidad nosotros como maestros debemos tener, ¿no? De captar esa atención que nos atienda, porque no decir, Pedrito, toma atención, Pedrito, sino simplemente sin decir nada. Tenemos que tener como docentes, dice este autor, de captar la atención de los estudiantes. Ahí dice, mira, un buen profesor a cualquier nivel académico, desde cual, ya sea en la primaria, secundaria o en la universidad, uno de los requisitos indispensables es captar la atención de los alumnos, ¿no? Y sin atención, pues no va a haber aprendizaje. Es innato, intrínseco al proceso de la vida misma. Corresponde a aprender, atender, memorizar o todas las anteriores. Dijimos, ¿no es cierto? Hemos hablado también eso del aprendizaje abstracto, ¿no? La respuesta correcta es la A. ¿Ya, colegas? Ahí está, ¿no? Aprender, dice, ¿no? Es innato, es intrínseco al proceso de la vida misma, un proceso consustancial a la supervivencia como es comer, beber y o reproducirse. Vamos con la otra pregunta. ¿Somos conscientes mientras aprendemos a asociar ideas, sacar un hilo de razonamiento con ellas, deducir, comparar y hacer matemáticas? ¿Corresponde al aprendizaje significativo, implícito, abstracto o explícito? Cuando somos conscientes mientras aprendemos. A ver, participemos. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta, colegas, es en aprendizaje explícito. ¿Ya por qué? A ver, ahí está, mira, aprendemos, ¿no es cierto? Es decir,
un proceso que refiere a la asociación de hechos y sucesos con el tiempo y que podemos evocar y contar tras memorizarlos, ¿ya? Es un aprendizaje explícito. Vamos con la siguiente preguntita. El inconsciente en él no se puede evocar verbalmente lo aprendido. Esto también hablamos con él. Aprendizaje significativo, implícito, abstracto o explícito. Que no se evoca verbalmente. Les digo un ejemplo, ¿no es cierto? A manejar bicicleta, aprender a batir huevo. Respuesta correcta es la B, ¿ya? Aprendizaje implícito. Y el aprendizaje implícito que es inconsciente, ¿ya? Es decir, que no se puede evocar verbalmente lo aprendido, pues no requiere de los procesos cognitivos conscientes del aprendizaje explícito. Ahí está la diferencia, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. Es el proceso por el que retenemos lo aprendido a lo largo del tiempo. Corresponde a la memoria, la curiosidad, la atención o todas las anteriores. ¿Dónde retenemos todo lo que aprendemos? En la Ah, memoria, en la memoria. ¿No es? La memoria es el proceso por el que por el que retenemos lo aprendido a lo largo del tiempo, ¿ya? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los tipos de memorias declarativas explícitos? También hemos hablado de los tipos de memoria, ¿no? Memorias declarativas, memorias implícitas, memorias a largo plazo, memorias no declarativas, memorias icónicas y memorias declarativas, memorias a corto plazo, memorias de largo plazo y memorias icónicas y memorias de trabajo o todas las anteriores. Hemos hablado, ¿no es cierto?, de tipos de memorias declarativas. La respuesta correcta es la C, colegas, ¿ya? Largo plazo, corto plazo, la icónica cuando vamos perdiendo poco a poco, ya sea con el pasar del tiempo o también con la edad, ¿no? Ahí está, ¿no? Las memorias declarativas, ¿no? Dentro de este tipo general de memorias explícitas se incluyen muchos otros, ¿no? Una de ellas es la memoria a corto plazo, a largo plazo, las icónicas y de trabajo, ya que está dentro de la página 99 y 100. ¿Cuáles son las funciones de autocontrol? Desarrollar un objetivo abstracto, planificar y perseguir un objetivo concreto, planificar un objetivo abstracto, perseguir y desarrollar un objetivo conductual. ¿Cuáles son las funciones? A ver, de autocontrol. La respuesta correcta es la B, ¿ya? Planificar y perseguir un objetivo concreto, ¿ya? Y por ejemplo, vamos a argumentar, ¿no? En ello, estas funciones, dice, se expresan en planificar y perseguir un objetivo concreto, ¿no? Y esto lleva implícito el desarrollo de conductas en las que participan el control emocional, la aceptación de valores y el respeto de las normas, y se conocen también como funciones de autocontrol, ¿ya? Bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente etapa, repitiendo y equivocándose. Bueno, nosotros cuando, ¿se acuerdan, no es cierto? Cuando mencionamos a la jirafa, pensamos que este evento producido por una sola vez, ¿no? Se recordarían para toda su vida, ¿no? Los alumnos, pero no es así, ¿ya? Para que verdaderamente se recuerden bien, se ha de repetir, dice, ¿no? Este autor muchas veces, ¿ya? Entonces, enseñar y aprender mejor, dice que el cerebro aquí necesita
pues repetición, ya de todo aquello que se tiene que aprender y recordar, ya de modo importante. Ya solo con la repetición se podrá memorizar, ya. Eh, Dentro de ello también, ¿no? El aprender atención, crear conocimiento, ¿no? Eso es lo que nos permite, ¿ya? Construir conocimiento y memorizar, ¿no? Una repetición constante. Por ejemplo, este autor lo toma, equivocarse es parte del proceso de aprendizaje. Muchos adultos, por ejemplo, el niño cuando está aprendiendo a comer, le dan en la boca, ¿no? Pero el niño no quiere que le dé su padre, le quita la cuchara y aunque derramando, pues va a aprender, ¿no? Entonces a eso se refiere esto, ¿ya? Vamos a pasar ahora a otro subtítulo que sería alondras y lechuzas. Interesante subtítulo, ¿ya? Bueno, aquí lo que podemos resaltar es que la actividad del ser humano durante el día ya sucede con el sueño durante el sueño, dice, ¿no? Este autor, ¿ya? Esto es importante tomar en cuenta en los periodos tempranos de enseñanza, ¿ya? Aquí pues el sueño de los niños desempeña un papel muy importante, ¿ya? Un papel destacado que se debe conocer, ¿no? Ya sea en los hogares o en los colegios. Ya, por ejemplo, este autora señala que los recién nacidos deben dormir, o sea, de 14 a 16 horas. Ya, entonces los niños ya de un año van más reduciendo, ¿no? De 11 a 12 horas y ya con una siestita de 2 a 3 horas también en el día. Ya, y de 3 años ya duermen casi 10 horas y una siesta ya de una hora va reduciendo, ¿no? Y de 4 a 6 años y ya no hacen siestas, pues, ¿no? Entonces ya casi va nivelándose con el adulto, ¿ya? Entonces, dicen, ¿no? Si no estamos en el margen de estas horas de descanso, ¿no? Cuando el niño, dice, ¿no? Reduce sus horas de descanso de 1 a 2 horas, pueden, dice, producirse efectos sobre la velocidad a la que pueden procesar una determinada información. O sea, no van a poder captar de una forma adecuada su aprendizaje, ¿ya? Entonces, pues dice, ¿no? El sueño es necesario para la consolidación de la memoria, ¿ya? También lo es para mantener niveles de atención sostenida durante la clase, ¿ya? Por tanto, ¿no? Un sueño profundo durante el tiempo necesario por la noche es muy importante, ¿ya? Para la memorización y evocación de aquello que se aprende. No, bueno, aquí también este autor nos habla acerca de los cronotipos, ¿ya? Las personas, dice, tienen un determinado cronotipo. ¿A qué hace referencia esto? No se refiere a tiempos diferentes de acostarse, ¿ya? Como su título ahí lo señala, ¿no? A las alondras y lechuzas, ¿ya? Se habla del cronotipo de lechuza, dice, cuando el sueño inicia tarde o retrasado, ¿no? Personas que se acuestan muy tarde. Y se habla del cronotipo de las alondras cuando el sueño inicia ya muy temprano o pronto, se acuestan temprano, ¿no? Pero se necesita, ¿no? Dice esta autora, hacer unos estudios profundos porque esto tiene que ver con la geografía y la cultura de los niños, porque puede ser que en otros países que los niños se acuesten más tarde y también entren a clases más tarde, ¿no? Entonces hay que hacer un estudio más minucioso acerca de los tiempos, a qué hora dormir o cuántas horas, ¿no? Ya, bueno, vamos a pasar ahora al siguiente subtítulo que son los neuromitos. Bueno, un nombre interesante, ¿no? Que nos deje entender los neuromitos, ¿no? Los mitos dice que son hechos no reales, ¿ya? Conocemos destruyendo lo falso.
Ya no, entonces muchas veces dice, ¿no? Este autor, hoy los programas que se venden, por ejemplo, hay talleres tal vez, ¿no? Que una parte de ello contienen falsas concepciones de enseñanza, dice, ¿no? Este autor, debido a que al desconocimiento real de los datos de cómo funciona el cerebro, ¿no? Aquí dice el problema básico reside en que muchos maestros, bueno, pues deseosos, ¿no? De implementar una enseñanza con métodos y prácticas nuevas, no poseen preparación, ¿ya? Con la que poder evaluar y criticar estos programas, bueno, y lo aceptan como bien fundamentos en neurociencia, ¿ya? Entonces, hace cita, ¿no? Varios neuromitos, por ejemplo, aquí, ¿no? Cuando hablamos del cerebro izquierdo y derecho, ahí se ha creado, dice, ¿no? Una idea equivocada, donde con el mito de que hay dos cerebros que trabajan de modo independiente, pero no hay cerebro izquierdo y derecho, como anteriormente ya hemos resaltado, ¿no es cierto? Ambos cumplen una función conjunta, ¿ya? También otro neuromito que resalta este autor es los talentos diferentes de los niños tal vez auditivos que aprenden con el sonido, otros más con la vista, entonces, pero no hay, o sea, una ciencia, un estudio que se ha comprobado que esos niños tienen talentos diferentes, ¿ya? Por ejemplo, también el aprendizaje de las lenguas, ¿no? Cuando se decía que primero para aprender una segunda lengua, sí o sí, primeramente debes dominar en una lengua. Sin embargo, eso es falso. El niño puede aprender a hablar dos lenguas al mismo tiempo, ¿no? Y también estos niños son más ricos en su lengua porque se les va a hacer más fácil aprender a otro idioma, un tercer idioma, ¿no? Por ejemplo, yo soy bilingüe, soy de Oruro, aprendí las dos lenguas, aymara y castellano a la vez, ¿no? Sin ninguna dificultad. Entonces, a eso llama neuromitos este autor, ¿ya? Vamos ahora con otro subtítulo que es Aprendiendo con mucha luz. Eh, ¿Alguna vez ustedes han escuchado hablar acerca de la neuroarquitectura? Bueno, pues este autor plantea, ¿no? Una pregunta. ¿Por qué enseñar a los estudiantes en clase amplias con, con grandes ventanas, una luz natural, es mejor y produce más rendimiento en ello que la enseñanza impartida en en clases angostas y pobremente iluminadas? Bueno, entonces, este autor la que nos plantea es que la nueva arquitectura donde el estudiante estudia, ¿no? Respectivamente son inéditas, ya en las que fue, pueden, por ejemplo, los colegios, aquí los colegios han sido creados, dice, ¿no? En los colegios formas innovadores que hagan sentir a los niños con más bienestar mientras aprenden, ya memorizan y cambian, se forman y construyen su cerebro. Ya entonces, aquí este autor resalta, ¿no? Que también hace mucho ya la neuroarquitectura, o sea, el ambiente mismo donde va a desarrollar su aprendizaje el niño, ¿no? Entonces, con esto se espera, ¿no? Establecer un nuevo diálogo con el entorno creando y ya, ¿no? Con los estudiantes, ¿ya? Entonces, eso es lo que destaca este autor, ¿no? Que es muy importante la parte física, ¿no? Donde se encuentra el estudiante. ¿Qué es rendimiento mental? Bueno, aquí este autor nos dice, ¿no? Es ser capaz de sostener un determinado ritmo de aprendizaje y memoria con
eficiencia, ¿ya? Eh, Cualquier institución o centro de enseñanza está enmarcado por una disciplina de trabajo a la que se espera que se ajusten los estudiantes, de modo que un alumno no solo ha de tener la capacidad de aprender y memorizar correctamente, sino también ha de ser capaz de rendir, ¿ya? O sea, es decir, lleva, ¿no?, este proceso de modo continuado durante un cierto tiempo, ¿ya? Además de ser productivo y eficiente. Ya el rendimiento mental requiere al menos de tres procesos cognitivos, ¿no? Nos señala esta autor, ¿ya? Que bien pudieran ser, dice, la base cerebral, ¿no? La atención, la memoria de trabajo y las funciones ejecutivas. Despertando a lo nuevo, Internet. Bueno, podemos decir que Internet es una revolución cultural, ya una revolución que puede facilitar en gran medida los procesos de aprendizaje, ya la memoria y adquisición de nuevos conocimientos. Entonces, este autor, ¿no?, sostiene que con el nacimiento de las redes, el mundo social ha cambiado ya de una forma considerable y revolucionaria, ¿ya? Ante esta situación, resalta, ¿no?, que hay dos vertientes, un lado negativo y el otro lado positivo, ¿ya? El lado negativo, por ejemplo, se refiere al aumento del número de niños que padecen trastornos por déficit de atención e hiperactividad en los colegios, ¿ya? Y con el daño también en las conductas fundamentales, ¿no?, de relación emocional y personal, como la empatía, ya en el lado más patológico, ¿no?, por ser a causa del síndrome de la adicción, pues, ¿no?, a Internet. Y también lo ven por el lado positivo, ¿no? Este autor sostiene que la Internet no produce ningún daño, ¿no? Y que incluso dice podría ser beneficioso para el cerebro en su adaptación a los nuevos tiempos, ¿no? Entonces, este autor, ¿no?, Francisco Mora, plantea esta importante interrogante, ¿ya? ¿Podría Internet y su casi instantánea accesibilidad al conocimiento producir un recableado cerebral que no lleve a una nueva manera de aprender, de manejar nuestras memorias, pensamientos y emociones? Bueno, aquí, bueno, lo cierto es que este autor, ¿no?, que ha realizado tantas investigaciones, ¿no?, señala que en prestigiosos foros internacionales hay voces que se alzan para señalar que estas nuevas tecnologías pueden producir, dice, ¿no?, un daño en el cerebro de los niños. Pues es cierto que navegar en Internet necesita ya un foco de atención muy corto y siempre cambiante, ¿ya? eh, Evaluando a quienes tienen dificultades, ¿ya? Dentro de ello está la ansiedad, dislexia, discalculia y el autismo. Bueno, con las nuevas tecnologías, la enseñanza cara a cara y la tutorización, ¿no?, es el procedimiento efectivo para el aprendizaje, donde el maestro es capaz, ¿no?, de detectar o instruir síndromes, lesiones cerebrales o enfermedades que repercuten en un déficit del niño para aprender y memorizar y educarse de modo normal, ¿ya? Bueno, este autor, ¿no?, plantea que la neuroeducación pretende ser, dice, una avanzadilla en el colegio, ya capaz de detectar a una temprana edad, ya quiénes son estos niños y cuáles son sus problemas reales de adaptación al ritmo del resto de compañeros para que puedan, ¿no?, beneficiarse ya de intervenciones psicológicas y conductuales, ¿no?, ya de manera temprana y así modificar, ¿no?, sus conductas mediante tratamientos no
farmacológicos, ¿ya? Dentro de ello, entonces, por ejemplo, nos señala que la ansiedad, ¿no? No, no interpreta, ¿no? bien las relaciones emocionales de los demás, reaccionan con miedo, lo que entorpece su proceso educativo, ¿ya? La dislexia, por ejemplo, la dificultad en la lectura, que interfiere ya en la escritura, que almacena su rendimiento mental. Y la discalculia, dificultad, ¿no? en la capacidad de aprender matemáticas y cálculo, ¿no? Tal vez los números lo van volcando, el 6 por el 9, en fin, hay, ¿no? un ejemplito también, ¿no? Del 2 más 3 es por decir 5 y ellos lo pueden representar de forma 23, ¿no? El autismo, problemas en su capacidad de captar las intenciones o el estado emocional de los demás. Bueno, por último tenemos ciencias y humanidades formando el pensamiento crítico y creativo. Bueno, este autor nos dice, ¿no? Es estéril pensar a partir de las ideas mágicas, sobrenaturales, ¿no? Etcétera, sin claves en el mundo sensorial, ya que habitamos y que nos ha construido como seres pensantes, ¿no? Entonces, para construir el mundo en que vivimos, el mundo mejor para todos, es necesario el pensamiento crítico, ¿ya? Analítico y creativo. Este es el camino hacia la verdad que nos permite vivir mejor, ¿no? Dentro de ello está el pensamiento crítico, ¿no? Reflexiona acerca de los hechos, observando, utilizando el método científico, método que aplicado con rigor y escrutinio permite elaborar una hipótesis y basado en realizar experimentos conducentes a comprobarlas o rechazarlas, ¿ya? Y el pensamiento creativo es aquel que se pone en marcha, ¿no? Cuando tras comenzar a trabajar con un problema, persiguiéndolo crítica y científicamente, ya se llega a la convicción de no poder continuar al no poder encontrar vía posible para lo que alcanza una solución definitiva, ¿ya? Entonces, en conclusión, podemos decir que la neuroeducación, pues por tanto, sería un marco donde se colocarían los conocimientos sobre el cerebro, ¿ya? Y de cómo estos interactúan con el medio que le rodea en su vertiente específica de la enseñanza y el aprendizaje, ¿ya? Eh, bueno, ¿no? También podemos, en síntesis, podemos decir que las páginas de este libro son una reflexión, colegas, ¿ya? Sobre cómo enseñar y aprender mejor, en síntesis, sobre cómo educar mejor, ¿ya? Bueno, vamos a pasar ahora a la etapita de preguntas. Pregunta 22. Según Mora, memorizar bien y aún aprender bien requiere de el pensamiento abstracto, la emoción y la atención, la curiosidad, la repetición de lo que se aprende. A ver, colegas, La D. la D, ¿no es cierto? La repetición de lo que se aprende, ¿no? Como habíamos hablado de la jirafa, con el solo hecho de verlo una vez no va a ser necesario, no es necesario repetirlo, ¿no? Pero aquí dice, ¿no? Pero memorizar bien un aprendizaje, aún aprender bien requiere, ¿no? La repetición de lo que se aprende, ¿no? Y con ello también se corrige y rectifica aquello que se aprendió. Vamos con la siguiente pregunta. Según el texto, ¿por qué es necesario el sueño? Hemos hablado de los sueños, ¿no? Para desarrollar un objetivo abstracto, para perseguir un objetivo concreto, para consolidación de la memoria y mantener niveles de atención sostenida durante la clase, o para perseguir y desarrollar un objetivo conductual. Hemos hablado también harto de esto, ¿no es cierto? De los sueños. La respuesta correcta es la C, colegas, ¿ya? Mira, ahí está, mira.
y es que, como hemos mencionado, el sueño es necesario, ¿no? Para la consolidación de la memoria, ¿ya? Pero también lo es para mantener niveles de atención sostenida durante la clase. Según Mora, ¿qué son los neuromitos? Mitos, hechos no reales, datos científicos por personas con escasos conocimientos sobre la materia, hechos reales y datos con conocimientos científicos, hechos no reales pero datos científicos creíbles, o todas las anteriores. Hemos hablado, ¿no?, de los mitos, cuando hemos sostenido que el cerebro izquierdo, derecho, ¿no? Sería la respuesta correcta? A ver, participemos, colegas. La respuesta correcta es el inciso A, ¿ya? Hechos no reales, ¿no? Datos científicos por personas con escaso conocimiento sobre la materia, ¿ya? Está en la página 130, podemos corroborar también con eso. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué busca romper la neuroarquitectura? Tiempo y espacio a escasas para convertirlos en tiempos y espacios humanos. Tiempos y espacios humanos, tiempos y espacios humanos para convertirlos en tiempos y espacios a secas, o perseguir y desarrollar un objetivo conductual. Hemos hablado, ¿no es cierto?, acerca de la neuroarquitectura, que es muy importante todo lo que nos rodea, ¿no? La respuesta correcta es la A, ¿ya? De espacios a tiempos y espacios a secas para convertirlos en tiempos y espacios humanos, ¿ya? Ahí está, ¿no? La neuroarquitectura estudia la perspectiva inédita con las que poder romper tiempos y espacios, ¿no?, a secas para convertirlos en tiempos y espacios humanos. Vamos con la siguiente pregunta. Según Francisco Mora, ¿qué es rendimiento mental? Hemos hablado también, ¿no?, de rendimiento mental. Es aprender a pensar en el mundo actual. Es hacer una lectura a las habilidades de la mente. Es ser capaz de sostener activamente dichos procesos de aprender y memorizar de modo continuado durante un cierto tiempo y ser productivo y eficiente, o todas las Ujú. anteriores. La ¿Cuál C. es? Exacto, la Sí. C, ya ahí está en la página 41, ¿no? Eso es rendimiento mental, capaz de rendir, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es el Internet? ¿Es una revolución cultural? ¿Es un formato electrónico? ¿Es una investigación social y cultural? ¿O todas las anteriores? Hemos dicho que es una revolución cultural, ¿ya? Internet es una revolución cultural, ¿no? Una revolución que puede facilitar en gran medida los procesos de aprendizaje, memoria y adquisición de nuevos conocimientos a mucha gente, ¿ya? Según Mora, el maestro es capaz de detectar o intuir síndromes, lesiones cerebrales o enfermedades que repercuten en un déficit del niño para aprender y memorizar y educarse de modo normal con la ayuda de nuevas tecnologías, la enseñanza cara a cara y la tutorización, nuevos programas de enseñanza, nuevas estrategias, nuevos métodos de aprendizaje. A ver, la respuesta correcta es el inciso A, ya, nuevas tecnologías, ya, la enseñanza cara a cara y la tutorización. Mira, aquí está, mira. Con la ayuda de las nuevas tecnologías, la enseñanza cara a cara y la tutorización es el procedimiento efectivo para el aprendizaje donde el maestro es capaz de detectar o instruir, ¿no?, síndromes, lesiones cerebrales o enfermedades que repercuten en un déficit del niño para aprender y memorizar y educarse de modo normal. Reflexiona acerca de hechos observados utilizando el método científico. Corresponde al pensamiento
mágico, humano, creativo o crítico. Reflexiona acerca de hechos observados. ¿Cuál es la Y respuesta correcta? La D, crítico, ¿ya? Ahí está, ¿no? Pues el pensamiento crítico, ¿no? Reflexiona acerca de los hechos observados. Está en la página 108. Es aquel que se pone en marcha cuando tras comenzar a trabajar con un problema persiguiendo crítica y científicamente se llega a la convicción de no poder continuar al no encontrar vías posibles por las que alcanzar una solución definitiva. Corresponda mágico, humano, creativo o crítico. A ver, cuando tras comenzar a trabajar, ¿no? con un problema persiguiendo crítica y científicamente, se llega a la convicción de no poder continuar, ¿no? Al no poder encontrar vía posible. ¿Qué es lo que va a emplear aquí el ser humano o el niño? La respuesta correcta es hacer, creativo. ¿Ya? Ahí está también la respuesta correcta. Vamos a poder corroborar en la página 180. Bueno, mis estimados coleguitas, eso es todo por hoy. La verdad es un texto muy amplio, pero muy interesante. La verdad, me encanta a mí este texto. Repásenlo, es lo más sintético que hemos podido sacar ya, porque son casi alrededor de 220 páginas este texto. Bueno, mis queridos coleguitas, tal vez quieran hacer alguna pregunta, pueden hacerlo para ir aclarando o compartir tal vez alguna experiencia acerca también de este autor. ¿Ninguna, colegas? Faltando 1 o 2 semanas, vamos a volver a repetir también esto. Ya vamos a ir dando el taller más intensamente, ¿no? A estar atentos y los que no han podido estar hoy en el taller pueden verlo, va a estar grabado en la plataforma y nos vemos el próximo viernes que vamos a estar también con otro libro ya que va a estar a cargo de la Licen Lourdes, ya a mí me estaría tocando con el nivel inicial. Bueno, muy buenas noches, mis estimados coleguitas, que tengan feliz descanso. Buenas noches, Lice. muchas gracias, licenciada, y buenas noches.